RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora a la doctora Alicia Abanto Cabanillas, es la Junta a la Defensoría del Pueblo, del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. Doctora Cabanillas, qué gusto saludarla, como siempre muy amable con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días, señor Hernández. Un gusto poder conversar con usted y con las personas que nos observan y nos escuchan. A lo largo de esta emergencia sanitaria, emergencia de salud, la Defensoría está muy preocupada justamente por la atención en los servicios a los usuarios, ¿no? Las personas que están afectadas fundamentalmente por el tema de la COVID o COVID-19, ¿no? Y ayer ustedes han expresado justamente su preocupación, tomando en consideración un reporte de la Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud, ¿no? En el caso de Lima, ustedes señalan que solamente quedan disponibles 6 camas UCI, ¿no? Con ventilador, ¿no? Para Lima y la provincia constitucional del Callao. Pero cuando le echamos una mirada a todo el país, la cosa es mucho más dramática. Hemos escuchado testimonios muy temprano en Huánuco, donde prácticamente han colapsado los servicios sanitarios, tanto de salud como del hospital regional. Muy temprano también se ha pronunciado el gobernador regional de Ica, haciendo un llamado, clamando para la atención en dicha jurisdicción. Otro tanto está ocurriendo en Lambayeque, otro tanto está ocurriendo en Ucayali, otro tanto está ocurriendo en Piura. Realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo, doctora Cabanillas, por favor? Bueno, lo que está ocurriendo es que cada vez hay menos servicios de urgencia para los pacientes graves por esta enfermedad que en verdad necesita tratamientos especializados para un porcentaje de las personas que se contagian. Hay que tener en cuenta, como lo están señalando los especialistas, es que alrededor de el 5% del total de pacientes contagiados necesitan tratamiento, hospitalización y desde luego los que se agravan necesitan unidades de cuidados intensivos donde haya un ventilador mecánico. Pero estos servicios son muy escasos y a pesar de que en el Perú se ha hecho un esfuerzo por incrementar el número de camas UCI con ventilador para adultos, en verdad estos servicios ya no quedan disponibles en la mayor parte de ciudades del país. Por ejemplo, y voy a explicar algunas cifras del reporte de la Superintendencia Nacional de Salud publicadas el día de hoy, ¿no? Las cifras sobre camas UCI varían día a día. Entonces, ayer, por ejemplo, quedaban en Lima Metropolitana y el Callao solo 6. Hoy hay un aumento a 16, pero esto se debe a que en verdad se están implementando más camas UCI con ventilador para pacientes COVID, cambiando. Están aumentando, eso es. Están aumentando, pero esto quería explicarlo porque lo que pasa es que hay camas UCI con ventilador en zonas no COVID, que son para pacientes de otras enfermedades. Entonces lo que está ocurriendo es que se están derivando, se están sacando las camas UCI de zonas no COVID a zonas COVID, ¿no? Y entonces, claro, está aumentando el número de camas UCI con ventilador para los pacientes con coronavirus, pero en desmedro de los pacientes con otras enfermedades, porque cada vez quedan menos camas para los servicios generales. Entonces, bueno, si miramos lo que ocurre hoy a nivel nacional, tenemos de un total de 1.748 camas UCI con ventilador para adultos, quedan libres 231. Pero la población no debe pensar que esta cifra, 231, es una cifra que está pues en su ciudad, ¿no? Básicamente, si las personas buscan hoy en día una cama UCI con ventilador en su distrito o en su ciudad, es casi imposible, ¿no? Encontrar camas UCI hoy porque están muy escasas. Hay familias que están esperando más de una semana por conseguir una cama UCI sin lograrlo. Entonces, y cuando vemos las regiones, por ejemplo, hay 7 regiones que no tienen, cuyos gobiernos regionales no tienen camas UCI disponibles
para estos servicios. ¿Qué regiones son, doctora? ¿Qué regiones son? Los gobiernos regionales que no tienen el servicio son Arequipa, Callao, Cusco, Lambayeque, Moquegua y Lima Metropolitana. Hay que tener en cuenta de que las camas UCI con ventilador se brindan por distintos prestadores de servicios. Tenemos como prestadores de servicio al Ministerio de Salud, a E-Salud, a los gobiernos regionales, a las clínicas privadas y a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Son 5 grandes prestadores de camas UCI con ventilador, pero por ejemplo, hoy en E-Salud hay 7 regiones donde no hay disponibles camas de E-Salud. Y esas regiones son Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Lima Región, Pasco y Ucayali. Entonces, para un usuario de los servicios de salud en estas regiones, la situación está muy problemática, porque si, por ejemplo, si yo soy una usuaria de salud en Pasco, hoy no encontraría cama UCI. Y por eso es que las listas de espera de pacientes para este tipo de servicios se están incrementando. Ayer, por ejemplo, se reportó que solo en un hospital aquí en Lima, en el complejo hospitalario de Mongrut de Salud, solo en uno ya habían 37 pacientes en lista de espera para acceder a una cama UCI. Y esto nos solamente es un ejemplo de la adversidad, ¿no?, de muchas familias que día a día en verdad esperan por acceder a este servicio, y como no pueden acceder, probablemente los pacientes corren un alto riesgo de morir por falta de acceso a este servicio. Doctora Bando, vemos sí. La parte privada también está muy crítica, ¿no? Sí. Lo público está, ya está copado en gran mayoría, y lo privado también. Ahora, permítame, doctora Bando, usted ha hecho un seguimiento muy meticuloso desde que comenzó la situación de emergencia en el país. Primero, un poco en los servicios de atención, luego hemos visto que se está muy preocupada por el tema de las pruebas, primero las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, y ahora estamos viendo el tema de las camas UCI, ¿no? Y además con cifras, confrontando realidades, ¿no? ¿Por qué le pregunto esto, no? Usted nos acaba de decir que tenemos 1.700 camas UCI, ¿no? ¿Y por qué el expresidente Vizcarra nos decía que había 2.000 camas UCI? ¿Llegamos en algún momento a 2.000 camas UCI? Si contamos las camas UCI para servicios no COVID, más las camas para COVID, hay más de 2.000 camas, ¿no? Pero nunca hubieron 2.000 camas UCI exclusivamente para... Pero exclusivamente para COVID-19, no. Para COVID, en este momento no tengo ese dato exacto, si en algún momento hemos llegado a ofrecer más de 2.000 camas, no tengo ese dato, pero lo que sí le puedo decir con claridad es que cuando se aumentan las camas UCI, muy probablemente se está disminuyendo el número de camas UCI para otros pacientes, para otras enfermedades. Entonces, prácticamente es trasladar, solucionar un problema desvisto urgente, para decir, así dicho de otra manera. Sí, se está poniendo también, en espera a otros pacientes que, por ejemplo, hay una serie en los últimos meses hemos visto que hay muchos pacientes que no se han podido operar porque no están disponibles los servicios, ¿no? Entonces, sí es un problema serio, ¿no?, que en general hay insuficientes camas UCI tanto para los pacientes con COVID como para los pacientes no COVID. Ahora, hay localidades donde han atravesado por situaciones bastante dramáticas. Usted ha citado el caso de Arequipa, que no tiene en estos momentos camas UCI, ¿no? ¿Por qué estamos llegando a esta situación? Arequipa, hace poco menos de 6 meses, atravesó una situación bastante dramática. Estuvo el expresidente, estuvo los exministros, estuvo la directora ejecutiva de salud, todos se trasladaron hacia Arequipa. Dijeron que iban a montar hospitales de contingencia, que iban a dotar de un mayor equipamiento logístico. Ha pasado menos de 6 meses, 4 o 5 meses quizás, y nos encontramos con una triste realidad. No tienen camas UCI. ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad?
¿No se les ha prestado atención? Hay que tener en cuenta que, por un lado, el tener una cama UCI con ventilador requiere tener precisamente el equipo especializado, pero una de las principales limitaciones que tiene el Perú es la falta de personal especializado, la falta de personal médico especializado. Faltan médicos intensivistas, ¿no? Y también, en verdad, personal médico para cubrir los turnos que implica brindar este servicio. Es decir, este servicio no lo brindan principalmente, no se brinda solamente con máquinas, ¿no? Con el ventilador o con todos los equipos que van con la cama, sino también requiere un personal especializado que, por ejemplo, pueda entubar al paciente y mantenerlo con el debido cuidado, ¿no? Entonces, en muchas regiones ha faltado personal, o incluso en los últimos meses ha habido pérdida de personal porque no se les ha renovado el contrato, de acuerdo a las quejas que también hemos conocido desde la Defensoría del Pueblo. Entonces allí se tiene que, este año hay 3 recomendaciones que quisiera remarcar, ¿no? Desde la Defensoría del Pueblo lo que estamos pidiendo es que a todos los prestadores de los servicios que hagan un esfuerzo de seguir incrementando las camas UCI, ¿no? Tanto en lo que es los equipos como el personal. Sabemos que para incrementar el personal, desde luego, hay dificultades que son mucho más complejas, pero igual estamos insistiendo en que se pueda hacer el máximo esfuerzo posible, pero también estamos pidiéndole a la población hacer el mayor esfuerzo posible en relación a frenar acciones o actitudes que puedan, digamos, generar un incremento de los contagios. Hay que tener en cuenta que ante una nueva variante del coronavirus que es más contagiosa, es importante que la población realice un mayor esfuerzo de prevención y de cuidado para evitar los contagios. Por otro lado, a nivel, digamos, de la información que se le entrega a la población, creemos que es importante que se empiecen a publicar las listas de espera de pacientes con coronavirus a nivel regional también, porque tendríamos que ver, por ejemplo, en qué regiones se empiezan a incrementar las listas de espera de pacientes, y eso indicaría que habría que tener estrategias para, por ejemplo, hacer derivaciones de pacientes entre prestadores, o también inclusive podría ser entre regiones si es que eso fuera posible. También se tiene que pensar en cómo, digamos, entre regiones o en derivaciones que podrían realizarse a la ciudad de Lima, se puedan atender también algunos casos, ¿no? Pero todo eso requiere una información también más detallada de cuántos pacientes están en lista de espera en las distintas ciudades del país. Ahora, doctora Abanto, todos estos pacientes que llegan a los hospitales, ya muchos en una situación bastante delicada, que requieren de unidad de cuidados intensivos, probablemente no hubieran llegado si hubiera una atención en el primer nivel de atención. Yo recuerdo haber conversado con ustedes en la Defensoría han trabajado también intensamente en ese sentido, en ver que se implemente el primer nivel de atención. ¿Se está implementando la Defensoría del Pueblo? ¿Está trabajando para cerciorarse si es que, como algunos funcionarios del gobierno nos dicen, están funcionando el primer nivel de atención? Pero cuando hemos conversado con especialistas, directores regionales de salud, hemos conversado con epidemiólogos, con infectólogos, nos dicen no funciona el primer nivel de salud. ¿Qué información tienen ustedes? Nosotros hemos corroborado con algunas supervisiones en los últimos meses que el primer nivel de salud tiene graves carencias, deficiencias, y realmente no está sirviendo como contención para que los pacientes... Allí está el problema, entonces. Allí está el problema. Es un problema real. En los primeros meses de la pandemia, inclusive algunos puestos de salud, ¿no? o centros de salud estaban cerrados. Ya en zonas rurales hemos detectado varios puestos de salud cerrados. En algunas zonas de la ciudad incluso también hemos visto que había un personal médico reducido y que también no estaban interviniendo de manera adecuada, porque tampoco en los primeros meses habían criterios claros de intervención desde el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, hoy en día hay una intención y hay un esfuerzo de fortalecer ese primer nivel de atención,
Pero realmente, como estamos ante una situación donde prácticamente lo que vemos es que algunos pacientes incluso nos dicen, bueno, acudimos, pero no nos derivan a esos servicios de llamada. Entonces, prácticamente hay gente que está yendo a su puesto de salud y en su puesto de salud le dicen, no, usted tiene que llamar al teléfono, a la línea oficial, donde allí le van a atender. Entonces, no está funcionando realmente el primer nivel de atención como debería, y eso es una de las causas también estructurales de por qué están llegando pacientes también muy graves a estos servicios de cuidados intensivos. Ahora, finalmente, doctora Alicia Abanto, agradeciéndole la amabilidad de su parte, ¿no? Este seguimiento que se está haciendo ahora con el tema de camas UCI, anteriormente con el tema de las pruebas rápidas, pruebas moleculares, la atención que se brinda en los centros hospitalarios, en los centros de primer nivel de atención. En el caso de las vacunas, ¿ustedes están haciendo también un seguimiento? ¿Cómo está trabajando el gobierno? ¿Qué acciones está tomando? Porque esto también responde a servicios públicos, ¿no? Sí, desde luego. Nosotros desde el año pasado, desde el mes de septiembre, hemos iniciado una supervisión al Estado respecto de su labor con relación a la adquisición y todas las acciones posteriores, obviamente como el proceso de vacunación. Entonces venimos ya haciendo un proceso de seguimiento. En el mes de septiembre, la Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional que hiciera una rendición de cuentas, una explicación detallada de cuáles eran las negociaciones que estaban teniendo y llevando a cabo para conseguir la vacuna lo más pronto posible. La Defensoría del Pueblo pidió diligencia y transparencia. Ciertamente hemos tenido varias observaciones respecto a la falta de transparencia y la falta de diligencia, y este año ya, una vez que se han anunciado que va a haber se va a empezar con el proceso de vacunación y ya se han concretado la compra de un lote de vacunas, la Defensoría del Pueblo va a realizar a nivel nacional también, en el marco del cumplimiento de sus funciones, una supervisión de todo el proceso de vacunación. En el interín, desde luego, lo que estamos haciendo en la Defensoría del Pueblo es revisando cuáles son las medidas inmediatas que va a tomar el gobierno respecto a las medidas de preparación, ¿no? Porque un proceso de vacunación requiere una preparación adecuada que pase por un proceso de comunicación también, una comunicación efectiva hacia la población para que la población pueda estar realmente comprometida con con el proceso. La población debe tener información clara, precisa y comprensible sobre la importancia de colocarse esta vacuna, ¿no? Y la importancia de tener esa responsabilidad individual, pero también social, ¿no? Porque no se trata simplemente de lo que, digamos, de que si una persona desea o no desea vacunarse, sino las implicancias colectivas para el país que implica que haya una masiva vacunación. La Defensoría del Pueblo, desde luego, va a contribuir con su intervención y nosotros esperamos de que el compromiso y la promesa que se ha hecho a través de las normas aprobadas de que la vacuna va a ser una vacuna gratuita, universal, ¿no? Y distribuida en tiempo razonable, se cumple, y para eso nosotros también vamos a estar a través de nuestras 38 oficinas en un proceso de supervisión. Doctora Alicia Abanto Cabanillas, representante de la Defensoría del Pueblo, sumamente agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, como siempre, muy amable. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.